Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con este hermoso servicio de esta mañana. Esperamos la gran venida de nuestro Rey, hermanos, porque Él lo prometió. La palabra de Dios así lo dice. Cuando Él se fue, sus discípulos dicen que lo estaban viendo cuando Él ascendió al cielo. Y unos ángeles les dijeron que así como Él estaba ascendiendo al cielo, un día Él iba a regresar. Nosotros esperamos ese magno evento que muy pronto vendrá, hermanos. El Rey ya viene. El mercado está vacío y las calles solo están, los trabajos están quietos, terminó de cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro verá. El rey ya viene, el rey ya viene, oh gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y al reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro verá. El Rey ya viene, el Rey ya viene, a gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, gloria a Dios, Él viene por mí. Bienvenidos al programa de la transmisión de video de la primera iglesia bautista de Keller. Les saludamos en el nombre de Cristo y nos da mucho gusto que está aquí. Mi esposa les va a saludar, mi esposa Olivia. Señor les bendiga en este día glorioso. Gracias por estar con nosotros. Ese canto que acaban de escuchar, el Rey ya viene. La segunda venida de Cristo es una de las doctrinas más importantes en la palabra de Dios. Más de un cuarto de la palabra de Dios se dedica a la profecía, señales del fin, acontecimientos que estamos viviendo aún en esos tiempos, y esto nos da esperanza. Cuando hablamos de profecía, señales del fin y todo eso, no es para ponernos tristes. Es más, estaba viendo un par de pasajes que nos habla dice que cuando nos habla de la segunda venida, que debemos de alentarnos el uno al otro, porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo marcado por el pecado, pero tenemos esa promesa gloriosa de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de un nuevo orden y un mejor mañana. Así es que vamos a continuar con el programa. Bien, aquí estamos con el hermano Atilio Zavala. Él es, yo creo que tienes como 8 años que has estado viniendo aquí a esta iglesia. Y el hermano antes vivía aquí en esta área y se acaba de mover para Paradise, Texas, o Paraíso. Está un poco más cerca del Paraíso, ¿no, hermano? Está como una hora de aquí de Fort Worth. Sí,
pero lo malo es que es el paraíso terrenal Sí, ahorita. sí, claro, sí. Esperamos uno mucho mejor, ¿no? Aunque ahí donde viven, ahí en el rancho, está muy, muy bonito por allí, muy, muy placentero, ahí el aire libre y todo eso. Pero yo quisiera decir, él es el dueño de Attilio Painting, él hace trabajos, bueno, muy buen trabajo, me ha hecho trabajo a mí. Y yo quisiera decir que esta iglesia es una iglesia que tiene mucha gente emprendedora, y aquí apoyamos ese tipo de... a mí me gusta más que una persona trabaje por sí mismo, así. No tienes un patrón que te está gritando, no, tú eres el patrón. Pero si tú quieres una iglesia donde se ora tienes un negocio propio y andas buscando una iglesia donde te apoya en ese emprendimiento que has hecho, algún negocio propio que tienes, esta es la iglesia, la primera de Keller. Y ojalá que muy pronto tengamos cultos en persona para poder conocerte. Muy bien, el hermano Attilio, como les dije, ya es dueño de esta compañía, pero la razón por que yo lo he invitado aquí es porque el hermano ha realizado estudios a través del tiempo que ha conocido al Señor, y como él estaba diciendo, él vive en un pueblo que se llama Paradise, pero nosotros esperamos un mundo mejor cuando Cristo regrese a establecer ese orden. Pero la pregunta que yo tengo para el hermano es que en los últimos años yo he visto, ¿cómo podría ponerlo? Como que ya no se enfatiza mucho la segunda venida, y profecía, los últimos tiempos. Y no sé, escuchen los famosos predicadores que salen en la televisión y casi muy poco hablan de eso. Hermano, ¿a qué se debe eso de que la gente tal vez no habla mucho de profecía bíblica? Wow, hermano, primeramente, gracias por la invitación. Es un placer, un privilegio, ¿verdad? Poder colaborar de alguna forma con nuestros oyentes este tema tan importante, Muy contundente, ¿no? el cual usted ahorita ha dicho, casi muy poco se habla. Y esa es mi interrogante, lo que me ha inquietado. Realmente estamos viviendo un tiempo donde las personas andan distraídas tanto con sus negocios como en la tecnología, como en las redes sociales. Hay más tiempo para Facebook que para hablar de la venida de Cristo. Sí. Y es lamentable esto. Meditaba yo en la escritura muy simple, sencilla, que dice, Cristo dijo, tengo una nota por aquí pequeña, en Lucas 19:40, Cristo dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Eso le dijo Cristo a los fariseos cuando le estaban pidiendo que mandara callar a los discípulos. Cuando los discípulos gritaban, yo sé que usted acaba de predicar, pero cuando los discípulos decían ellos cuando Cristo venía entrando, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, decían los discípulos. Los fariseos le gritaban y le dijeron a Jesús, reprende a tus discípulos. Mejor dicho, le quisieron decir, cállalos, mándalos a callar. Y es cuando Cristo les dice, si estos callaran, las piedras clamarían o las piedras hablarían. Esta escritura no es que esperemos que las piedras van a hablar, pero realmente lo que quiere decir es que si nosotros los cristianos nos callamos, si nosotros no cumplimos con ese mandamiento de ir y predicar las buenas nuevas, las piedras hablarán. Las piedras de hoy en día, ¿cuáles cree, pastor, que serían las piedras de hoy en día? Sí, es interesante que usted menciona eso, porque yo creo que esas piedras, yo creo que son la vivencia, que ahorita, la realidad que estamos viviendo en este momento. Ahorita estamos en medio de una pandemia mundial, ¿no? Y yo creo que
si vemos, la Biblia habla de acontecimientos que van a venir al fin del mundo. Y yo creo, ya si Dios no nos habla a través de todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, toda esta desgracia que vemos aquí en los Estados Unidos, pronto vamos a tener 100,000 muertos de COVID. Y yo creo que sí, bueno, hay muchas piedras que hablan, pero yo creo que la situación mismo nos está impulsando a que veamos la realidad de que ya esto, bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que hemos estado en los tiempos finales desde el día de Pentecostés, porque ahí dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, desde ese momento, hace 2000 años hasta ahora, hemos estado en los tiempos postreros. Y naturalmente, bueno, la pregunta es, ¿por qué no ha venido el Señor? Y la Escritura dice que el Señor no retarda su promesa. Y una de las cosas que Dios opera en un tiempo diferente de lo nuestro, un día para nosotros es como 1000 para el Señor. Así es que yo creo que una de las razones por la cual Cristo no ha venido es que Él está esperando que se complete su cuerpo y que todas las personas que se van a salvar se salven, ¿no? Y por eso, como decía usted, tenemos que proclamar el hecho de que Cristo viene y que la gente necesita salvarse a través de Cristo. Para dar un ejemplo rapidito, las piedras. Yo diría que las piedras de hoy en día son los noticieros, la internet. Hace unos días incluso yo creo que compartí ese video con usted, cuando Telemundo, en el programa ese que se llama Al Rojo Vivo, sacaron una noticia donde una empresa de aquí de Estados Unidos estaba ya poniéndole un chip a sus empleados. Pero en este momento también tenía un abogado ahí, no sé si usted vio el video. El abogado decía los defectos negativos que iba a traer eso, y decía el abogado, ahorita lo están haciendo voluntariamente. El empleado que quisiera ponérselo era voluntario, pero dijo, así llevan las cosas a la práctica para que en un corto tiempo van a decir, en vez de ser por voluntariamente, va a ser obligatorio. Entonces, y pues estamos hablando hoy, yo sé, quizá este tema usted lo va a desglosar. Sí, voy a hablar un poquito de eso. El hermano se refiere a una tecnología que tal vez hace 50 años atrás no existía. El inicial es RFID y es transmisión a través de frecuencia de radio. Y entonces se puede implantar, esos chips ya se implantan en los perros, ¿no? Las mascotas, para saber, en caso de que el animal se extravíe, pues lo puedes localizar, ¿no? Entonces ya está la tecnología allí, y en su manera más simple se utiliza para guardar la mercancía dentro de un establecimiento. Por ejemplo, los vestidos, los blue jeans caros, todos los ciertos tipos de mercancía tienen un sensor, ¿no?, que se les pone, y usan esa tecnología. Sí, vamos a hablar un poquito de eso, y porque en los tiempos finales, cuando se levante el anticristo, su control va a ser un control económico, ¿verdad? Que nadie puede comprar ni vender. Entonces, esa es una de las tecnologías que se va a usar, y ya lo estamos viendo que ya se está implementando de alguna forma, como usted acaba de mencionar. Estamos hablando de estos últimos tiempos, ¿verdad? Amén. Y en el cual estamos viviendo un tiempo trascendental, un tiempo muy angustioso, nunca vivido. Jamás había habido una pandemia. Han habido pandemias anteriores, pero quizá nunca como esta, a un nivel mundial. Y ahí es donde tiene que entrar la iglesia. Yo, en lo personal, sé que la palabra de Dios es muy extensa desde Génesis hasta Apocalipsis,
Pero yo creo que ahorita, en este momento, Amén. estamos viviendo un tiempo donde tenemos que hacer énfasis en la venida de Cristo. Me decía un amigo, me decía, hermano Tilio, si las personas ahorita inconversas no se arrepienten, quizás nunca se van a arrepentir. Pero la cosa es de que estamos viviendo, también me decía este hermano, ahorita la tierra está fértil. Ahorita el oyente quiere oír de la palabra de Dios, quiere oír de la venida de Cristo, quiere que le pongamos al día lo que está pasando y cómo va el reloj de Dios de acuerdo a la Biblia. Claro. Entonces no creo que nosotros tenemos que hacer énfasis en de que estamos cerca. Entonces toda esta desgracia es una oportunidad para que les hablemos de Cristo, ¿no? Amén, amén. Como digo, es un terreno fértil. Pero la cosa es esta, pastor, también tenemos una advertencia de parte de Ezequiel en el capítulo 3, 18. Dice, cuando yo dijere, este es Dios hablando, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, tú nos está hablando a nosotros, la iglesia, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido, o sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá, pero por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, ¿de la mano de quién? De la mano de nosotros. O sea, que Dios nos va a hacer culpables del derramamiento de la sangre de estas personas que no buscaron de Cristo mientras podía ser allá. Sí, es interesante, hermano. Todo esto que usted acaba de mencionar me puso a pensar, especialmente ese comentario que hizo de las rocas, que las rocas pueden ser aún los medios seculares. Usted mencionó las cadenas de televisión. Hay cadenas de televisión como Telemundo, por ejemplo, que ahorita están pasando, y Telemundo no es una cadena cristiana, ¿no? Es muy secular. Allí la mayoría de las películas son de narcos y de cárteles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es interesante que yo he estado viendo en Telemundo del mínimo solar. Hay un segmento que ellos tienen de cómo el sol tiene ciertas partes donde se está oscureciendo, y esto está causando disturbios en el clima. Por ejemplo, un día está bien caliente y otro día está bien frío. Y es interesante que una cadena como Telemundo está hablando y nosotros estamos callando. O sea, ¿sabe qué, hermano? Yo ya voy a completar 70 años y tengo, yo diría, como 50 años de estar yendo a convenciones. Y el último mensaje que yo escuché en una convención, que era de la segunda venida de Cristo y los tiempos finales, fue hace 40 años atrás. Wow. 40 años. Desde ese tiempo yo no he escuchado un predicador que hable de este tema. En las convenciones, convenciones estatales y nacionales, donde uno va a escuchar lo mejor la predicación y todo eso. Y yo hace 40 años que no he escuchado sobre ese tema. Pero sí, las piedras están hablando, ¿no? Amén. Hermano, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer conocerlo a usted y su familia, su esposa Luz. Todos han estado bien, de salud, todo eso. Gracias a Dios, sí. Sí, hermano. Gracias a Dios, sí. Para terminar, luego pues tiempo suyo. Yo escuché un predicador, yo sí he escuchado algunos que hablan, están haciendo mucho énfasis ahorita en este momento. Pero sí hay algo que me impactó. Este predicador dijo: iglesia que no esté hablando de la venida de Cristo es una iglesia que tiene problemas con Jehová, desde luego. Porque pues no estamos advirtiendo al pueblo, no estamos haciendo nuestro trabajo en un tiempo tan determinante como el de este momento. Claro, gracias, hermano. Yo estoy de acuerdo con usted. Dios me lo bendiga, hermano, que
usted y su familia todos estén bien durante ese tiempo de mucho peligro, ¿no? Y que Dios lo bendiga en su este ministerio que tiene, ¿verdad? De aprender de la segunda venida y de conocer más de los tiempos proféticos, y también que Dios lo bendiga en su negocio. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado el tiempo de las ofrendas. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están apoyando con sus ofrendas y diezmos a la obra. Dice la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Les recordamos que pueden hacer llegar sus ofrendas por medio de Cash App, Zelle, por nuestro correo electrónico, y puede usar también nuestra website que está en nuestra página de la iglesia, y por correo regular en el 10.150 de la Altavista Road en Fort Worth, Texas. Oremos por la ofrenda. Padre Santo, Señor, gracias te damos porque tú nos has obrado en esta semana y cada día, Señor, trayendo salud, bienestar, proveyendo en nuestros hogares, Señor, todo lo que necesitamos. Gracias por tu cuidado y por tu protección, Señor, y gracias porque nos permites dar un poco, Señor, de lo que tú nos das cada día. Bendice esas ofrendas que vamos a recoger, Señor. Obra en los corazones de cada uno de los hermanos, Señor, que tienen amor por esta iglesia, Señor, para que ellos puedan aportar sus ofrendas y así pueda continuar este ministerio que tú nos has dado. En tus manos nos ponemos, en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el programa. Hermanos, muy buenos días. Reciban una calurosa bienvenida. Este domingo por la mañana estamos reunidos alabando al Señor y deseamos que ustedes se gocen allá en sus hogares. Seguimos transmitiendo por este medio debido a la contingencia que estamos viviendo. Pero hermanos, queremos que realmente se gocen con nosotros, adorando a nuestro Señor Jesucristo, y también invitamos a nuestros amigos que nos están viendo por el medio y a todos en general a que se unan a nosotros y adoren a nuestro Señor Jesucristo. Hoy especialmente estamos recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que volvería. Cuando Él ascendió, unos ángeles le dijeron a los discípulos que así como Él estaba ascendiendo, Él iba a regresar algún día. Y ese magno evento es el que nosotros estamos esperando. Es el evento que sigue en la cronología bíblica. Y nosotros estamos esperando eso. Les invitamos a que hoy, recordando eso, se gocen con nosotros con el jet del Evangelio. Rumbo al espacio al recibir a Cristo, el cual dice la Biblia que pronto ha de venir. El Evangelio se va y se va y se va. Y donde estás adentro no irás, no irás, no irás. Amigo, es gratuito, hoy puedes abordar. El jet del Evangelio simboliza la iglesia que ha aceptado a Cristo.
conmigo es gratuito, hoy puedes abordar. Gloria a Dios. Dios les bendiga a nuestros queridos hermanos. Señor les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 1:7, que dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra habrán lamentación por él. Sí, amén. Ahora vamos a leer en Apocalipsis 13, del 16 al 18, que dice así: Y hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Que el Señor bendiga su palabra. Hace algunos años atrás yo visitaba la casa de una señora no cristiana. Ella no era cristiana. Y al entrar a su casa, algo que me fascinó de la sala que ella tenía allí, era que ella tenía una colección muy grande de relojes. Estoy hablando de todo tipo de relojes que tenía en la pared. Todo tipo de reloj que ustedes se pueden imaginar. Relojes de batería, eléctricos, de cuerda, relojes de péndulo, y relojes tipo cucú, donde sale un pajarito a cierta hora y hace cucú. Y bueno, todo tipo de relojes que había allí. Ahora, yo no la culpo por tener esa colección. Yo creo que todos tenemos ciertas cosas que colectamos. Algunos colectan monedas de diferentes naciones, otros colectan estampillas. Hay un hermano que yo conozco que es el esposo de Venus, la que oró por la ofrenda, que él colecta faros de diferentes tipos y también barcos de vela. Yo personalmente colecto bolígrafos que usan tinta. Así es que aquí tengo uno. Entonces, este tipo de bolígrafo es muy escaso y me gusta colectarlos. Así es que no la culpo por esa colección, pero me pongo a pensar, esta mujer que tenía tantos relojes, bueno, le podrías preguntar, estoy hablando de docenas de relojes, cuál era la hora, y ella pues te podría decir, porque simplemente podría mirar cualquiera de los relojes que tenía. Pero me estoy refiriendo al tiempo de Dios, que es algo distinto. Bueno, ella, y me pude dar cuenta a través de su comportamiento, de la manera que hablaba, que ella totalmente desconocía cuál era el tiempo de Dios. Porque sí, la Biblia habla, es más, usa dos palabras en el lenguaje original para hablar del tiempo. En primer lugar, usa la palabra cronos, que es el tiempo cronológico. Es decir, ustedes pueden mirar su reloj y decir la hora que es. Pueden decir la hora, los minutos y todo eso. Ese es el tiempo cronológico, o en la palabra de Dios se usa la palabra cronos. Pero la otra palabra es la palabra kairos, que es el tiempo de Dios. Ahora, esta mujer, con tantos relojes que tenía ahí en su sala, ella sí podía decir el tiempo cronos. Pero tocante el tiempo de Dios, esta mujer estaba totalmente despistada. Y yo me pude dar cuenta de la manera que ella hablaba y su perspectiva que ella tenía. Entonces, la palabra kairos es el tiempo de Dios. Pronto se va a cerrar la cortina de este mundo como lo conocemos, y va a comenzar a haber una serie de eventos catastróficos
que van a culminar con la segunda venida de Cristo. En otras palabras, este va a ser el tiempo de Dios. Estamos ya entrando, estamos en ese tiempo de Dios. Hay muchos acontecimientos que podemos ver que nos dan alguna indicación de que estamos entrando en ese tiempo final. Ahora, si tú no puedes ver esto, especialmente con esta pandemia que estamos viviendo, si no tienes una conciencia de que los eventos que estamos viendo hoy, la realidad de hoy, es algo que apunta al pronto regreso del Señor, entonces yo temo que estás igual de despistado que la mujer que acabo de mencionar, porque puedes tal vez saber del tiempo cronológico. Tú dices, no, pues yo tengo un Apple Watch que está hasta el momento, pero yo me refiero al Kairos, al tiempo de Dios. Y la Biblia nos dice aquí, hay un hermoso y bello pasaje, quiero que lo vean aquí, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Quiero que vean aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros, está hablando aquí a creyentes, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, ¿por qué se le llama Señor ladrón? Porque viene por algo muy valioso, viene por su iglesia. Un ladrón no viene por cosas que no valen la pena, él viene por algo valioso. Y el Señor se le llama, dice que viene como un ladrón en la noche, porque él viene para recoger su iglesia, la cual es muy valiosa y por la cual él dio su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, mi esposa y yo hemos, es decir, ladrones han entrado en nuestra casa en 2 ocasiones. Dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, y como les dije, en 2 ocasiones nuestra casa ha sido robada. Y en esas 2 ocasiones, en cada ocasión, el ladrón nunca me avisó que iba a venir. Nunca me dijo, ok, voy para tu casa para robar tu casa. No, llegaron inesperadamente. Y así es la venida del Señor. Hoy es cuando menos se espera. Aquí hablábamos con el hermano Atilio, que en mi experiencia como pastor yendo a convenciones, la última vez que yo escuché una prédica de la segunda venida de Cristo fue hace 40 años. Ojalá que escuche otra antes de que vaya con el Señor, o antes de que el Señor venga, porque ya tengo 70 años y no me puedo esperar 40 años más, ¿verdad? Pero nomás pónganse a escuchar las prédicas de los predicadores más famosos, especialmente los que predican el evangelio de la prosperidad, y ustedes se van a dar pronto cuenta de que ellos no predican mucho de la segunda venida de Cristo, o casi nunca lo predican. Así es que continuamos con el pasaje que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos caminando a tientas, no sabiendo por dónde vamos. No estamos en tinieblas, porque no somos de las tinieblas, somos de la luz. Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice ahí? No durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Porque nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Y luego aquí algo interesante que dice, y lo he notado en un par de pasajes que he leído recientemente tocante a la segunda venida, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así es que aquí tenemos, la palabra de Dios nos insta a que nosotros nos animemos con el hecho de que Cristo ya viene pronto. Ahora, se le acusa a predicadores que hablan de la segunda venida de que ellos predican un mensaje de pesimismo. El hermano va a hablar del fin del mundo, mejor que hable un mensaje positivo de la familia o de cómo tener una buena imagen, ¿no? O hablar de prosperidad o de bendición. Pero todo lo contrario, aquí la Biblia nos dice que cuando predicamos de la segunda venida es algo que nos alienta, porque la promesa de la segunda venida nos hace pensar que nuestra confianza no está en este mundo. Hermano, nuestra confianza no está en este mundo, no debe de estar en este mundo, sino en la nueva orden que Jesús va a establecer en su segunda venida. Hablando de la segunda venida, hay dos extremos que yo creo que tenemos que evitar. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los tiempos proféticos. Yo creo que la primera cosa que debemos de evitar es tratar de poner fechas tocante a la segunda venida de Cristo. La fecha exacta de la venida de Cristo es un secreto muy guardado allá en el cielo que ni aun los ángeles saben. Entonces, el problema es que de tiempo en tiempo ha habido predicadores que en un arranque de locura anuncian que el Señor viene en tal y tal fecha. Dicen que el Señor regresa a tal y tal hora. Y algunos anuncian que el Señor viene en tal fecha, y unos hasta se suben arriba del techo de su casa en la hora indicada y hasta les llaman a los medios para que vengan y vean que el Señor va a venir. Bueno, ¿qué es el resultado? Toda esta gente se pone en ridículo y nada pasa, y la gente después los mira a estos predicadores como gente zafada y como que tiene unas cuantas canicas sueltas en la cabeza. Entonces yo creo que no es aconsejable poner fechas. Otra tendencia entre creyentes, y esto ahorita lo estamos viendo, es identificar el anticristo. Se han mencionado a varios en tiempos pasados, como Hitler, a veces se menciona el Papa, a veces se menciona a Stalin, algunos han mencionado al expresidente Obama como el anticristo, pero ahorita lo que está bien caliente ahorita es que muchos están postulando a Bill Gates, el fundador de Microsoft, como el anticristo. Eso, hermanos, también es erróneo. Decir que nosotros sabemos quién es el anticristo es ir más allá de los parámetros de la profecía bíblica. Entonces, miren, el tema de la profecía es un tema muy amplio, y yo no quiero, tengo como unos 30 minutos nomás, y así es que no quiero abarcar ese tema muy detalladamente, pero quiero nomás pintar con una brocha ancha algunos de los temas que vamos a encontrar en la profecía. Yo creo que uno de los temas es el tema de la gran tribulación. El segundo tema que podemos hablar es la segunda venida de Cristo, y el tercero es el anticristo. Muy bien, vamos a hablar de la gran tribulación. Tal vez dices, bueno, hermano, yo en este momento estoy pasando por una gran tribulación. He perdido, debido al COVID, he perdido mi empleo, o si eres negociante con tu negocio propio, dices, bueno, mis ingresos han decaído, estamos en necesidad económica, mi familia está pasando por penurias a causa de esta pandemia. Bueno, eso es tribulación. Yo no niego que estás pasando por tiempos difíciles, pero a lo que la Biblia se refiere es la gran tribulación. Este es un tiempo de grande angustia como nunca jamás el mundo ha visto o ha conocido.
y esto va a ser global, va a ser algo a nivel mundial, va a resultar en el colapso de la economía, gran desempleo, hambre, terremotos, guerra, y también la Biblia menciona que durante ese tiempo va a descender, va a caer una lluvia de cometas que se van a estallar sobre la tierra causando tanta confusión. Fíjense, estas cometas que se van a estallar sobre la tierra van a causar tanto pánico que la gente se va a querer esconder en cuevas, y la desesperación va a ser tan grande que, miren, para mucha gente durante ese tiempo la muerte va a ser preferible para ellos. Y ellos, hay una porción en la palabra, en el Apocalipsis, donde dice que esta gente desesperada va a querer que las rocas se caigan sobre ellos para ponerle fin a su sufrimiento. Estamos hablando de un tiempo bastante difícil, es la gran tribulación. Entonces, la pregunta cuando hablamos de la gran tribulación es, ¿cuándo va a ser? Va a ser cuando Cristo, es decir, va a ser antes, es decir, déjame ponerla de una manera simple. Hay tres posibles explicaciones. Una de las explicaciones es que Cristo viene por su pueblo antes de que se desate la gran tribulación. Entonces los cristianos no van a vivir nada del tiempo de la gran tribulación, porque Cristo va a venir antes. Otros creen que Cristo viene a la mitad de la tribulación. Entonces, en ese caso los creyentes van a pasar por un tiempo de tribulación. Y luego la número 3 es que Cristo viene al final de la tribulación. Entonces, bueno, ¿cuál es? Puede haber versículos para cualquiera de estos puntos, pero hay un par de versículos que vienen a mi mente. Dice en Mateo 24, 7 y 8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, estamos pasando por una peste ahorita, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice la palabra de Dios, es el principio de dolores. Esta pandemia que estamos pasando es el principio de dolores. Y luego en Mateo 24, 22 dice: y si aquellos días, es después de que Cristo habla de una serie de crisis y eventos catastróficos y de calamidades, que dice: y si aquellos días no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, pienso yo que tal vez la iglesia sí va a pasar por un tiempo de tribulación. Entonces, estos pasajes que acabo de leer son una indicación de que nosotros, como creyentes, vamos a pasar tal vez por un tiempo de tribulación. Entonces la pregunta es, si ese es el caso, ¿estás listo? Bueno, la respuesta es, no creo que la mayoría de creyentes están listos. Hay muchos cristianos chocolates que se derriten en el fuego de la aflicción. Si esto es una indicación de lo que estoy hablando, nomás pónganse a pensar en esto. Después de 2 meses de encierre, de este toque de queda, por motivo de esta pandemia, ¿qué es la mayor queja que vemos en el noticiero? Que la gente se queja que no pueden ir con su estilista a que se les dé un corte de pelo. Entonces, si esa es la mayor queja que tenemos durante ese tiempo, entonces yo podría decir que como creyentes no estamos listos para la gran tribulación, porque se va a poner bien tremenda la cosa. Pero el dado caso es, estemos listos o no, va a haber una gran tribulación, porque la Biblia habla de eso. Y hoy más que nunca es una realidad por muchas razones, pero nomás déjenme darles una. Una de ellas es el daño que nosotros mismos estamos causando. Por ejemplo, estamos contaminando tanto la tierra que esto está causando que los rayos del sol no reboten y
y regresen al espacio afuera, porque toda esta contaminación está creando una capa que está creando un efecto invernadero. En caso de que no sepas qué es un invernadero, es un greenhouse, ¿verdad? Muchos tienen un greenhouse donde ponen sus plantas y todo eso. Pero ahí en ese invernadero tú puedes controlar la temperatura. Pero lo que pasa es que cuando se contamina tanto la tierra, es algo que ya no lo podemos controlar cuando ya el efecto se desata. Por eso debemos tener mucho cuidado y cuidar nuestro planeta para no crear ese efecto. Pero el resultado es que sí lo estamos criando, y el resultado viene siendo de que la tierra se está calentando. El resultado es el calentamiento de la tierra, y esto está causando que se derritan las islas glaciales de hielo, la cual están subiendo el nivel del mar. Se proyecta que con el tiempo varias de las ciudades, puedo mencionar una de ellas, Los Ángeles por ejemplo, varias ciudades en las costas se van a quedar hundidas porque se sube el nivel del mar. Además, este efecto de cambio climático está causando disturbios en el clima, y ahora vemos que los huracanes vienen con mayor fuerza destructiva. Bueno, hermanos, también esta pandemia es simplemente el principio de dolores. This is just the beginning. See, if you think you got it rough right now, well, this is just the beginning. Esto es el principio. Y lo triste de todo esto es que hay gente que todo esto lo toma en broma. Aquellos que dicen, es más, a mí me gustan los cubrebocas. Hay gente que dice que lo dice en broma, que le gustan los cubrebocas, porque cuando van a la licorería a comprar su botella de José Cuervo, pues ahí nadie los reconoce porque traen su cubrebocas, ¿no? Bueno, nomás pónganse a pensar en esto. Durante la gran tribulación esa risa va a desaparecer, porque créeme que la mayor preocupación durante la gran tribulación no va a ser ir a la cantina más cercana, sino escapar por tu vida. Así es que va a estar bien tremendo. Ahora quiero hablar de la segunda venida de Cristo. Ok, la segunda venida de Cristo es un evento que se menciona muy frecuentemente en la palabra de Dios, y hay diferentes opiniones sobre cuándo Cristo va a venir dentro del contexto de la gran tribulación. No sé si vamos a estar aquí cuando ocurra la gran tribulación, pero si estamos aquí, dice que Dios va a tener misericordia de nosotros, que somos creyentes, y por amor a su pueblo, Él va a venir por nosotros. Allí está un diagrama donde ven un esquema de lo que es el fin del mundo. Estamos en esta era. Tenemos aquí la primera venida, que lo pueden ver como una cruz allí, y desde el momento del evento de la cruz o el día de Pentecostés hasta ahora hemos estado en los últimos tiempos, y luego está la gran tribulación, y luego después está el milenio, y luego la eternidad. Ahora, la segunda venida de Cristo se relata en varios pasajes en la palabra de Dios. Según lo que nos menciona la palabra de Dios, va a ser un evento glorioso, anunciado con trompeta. Yo personalmente les quisiera decir que yo quisiera estar aquí. Dice que los que están aquí, cuando el Señor regrese, no van a probar la muerte. Qué bello va a ser eso. Que si estamos aquí cuando el Señor regrese, no vamos a probar la muerte. Personalmente yo quisiera irme para arriba en vez de ser enterrado 6 pies para abajo en un camposanto. Así es que ojalá que yo pueda presenciar la venida del Señor. Pero yo sé que todo eso pues está en el calendario de Dios. A mí no me toca poner fechas, yo simplemente predico lo que la palabra de Dios enseña. Dice un pasaje, podría leer muchos pasajes que hablan de ese evento glorioso, pero déjeme leer uno en Apocalipsis 1:7, un pasaje que leyó mi esposa. Dice: he aquí,
viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron aquí, pero se refiere a los judíos, ¿no? Pero déjame decir esto, tocante este pasaje. Yo tengo una anécdota que quisiera contar. Yo recuerdo la primera vez que yo pude ver este pasaje. Estaba en una clase de religión en Baylor University. Era en el año 1972 y el profesor era el profesor Bob Patterson. Y yo recuerdo que él se burló de este pasaje. Me lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Él, no sé si creía en la segunda venida de Cristo, no, pero de este pasaje se burló. Y dice que no era posible que Jesús regresara. Es decir, él explicó de esta manera: si Jesús regresa, y lo vemos en Waco, que es donde está Baylor, dice, allá en China no lo van a poder ver, porque ahí dice que todo ojo lo verá. Entonces dice, no es posible que lo veamos aquí en Waco, allá en China lo van a ver, porque tal vez allá es otra zona de tiempo y está tal vez oscuro. Y luego después, para burlarse más de este pasaje, hizo su mano así como un telescopio y dijo, bueno, tal vez, dice, los chinos lo van a poder ver si hacen un agujero hasta Texas y lo miran así con un telescopio. Hermanos, qué triste manera, ¿no?, de burlarse así de las cosas de Dios. Ese pensar está erróneo por dos razones. Déjenme decirles las dos razones. Primeramente, porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Cuando Jesús venga en toda su gloria, va a ser un evento espectacular. Y Cristo, siendo Dios, Él es omnipresente y podemos ver su gloria en todo lugar. Y luego, en segundo lugar, este profesor, yo estoy hablando del año 1972. En segundo lugar, él hizo este comentario antes de que hubiera satélites, internet y noticias instantáneas. Tú puedes ver hoy en día noticias instantáneas en tu teléfono inteligente. Así es que creo que por dos razones se está tragando sus palabras. En primer lugar, porque Dios es omnipresente, y en segundo lugar, porque podemos ver cualquier noticia instantáneamente a través de nuestro teléfono celular. Bueno, déjenme terminar con la última parte de profecía. No les voy a dar todo el panorama profético, porque aquí estaría todo el día, ¿no? Pero voy a tratar lo más breve posible, porque yo no estoy esperando el anticristo. Yo estoy esperando a Cristo. El mundo, no pónganse a pensar, el mundo como lo conocemos está haciendo preparaciones para el anticristo, pero yo estoy haciendo preparaciones para la venida de Jesús. Yo no estoy aquí para glorificar el anticristo, yo estoy aquí para glorificar a Cristo, a quien le sirvo. Pero quiero que otra vez más leer este pasaje que leyó mi esposa al principio. Dice, y hacía que a todos, es decir, va a tratar a todos parejo, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, que viene siendo esta mano, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, miren, voy a decir 7 cosas bien rápido tocante esto. En primer lugar, en Apocalipsis se menciona tocante es decir, todo el capítulo 3 es dedicado a este líder mundial que se va a levantar. Lo que va a pasar es que va a ser un tiempo muy caótico y que la gente en su desesperación va a poner, es decir, van a buscar a un hombre fuerte, un líder fuerte y carismático en quien ellos esperan que los va a librar de toda esta crisis. Entonces,
La gente va a estar hambrienta por un líder fuerte. Número 2, no tiene nombre. Así es que no nos toca a nosotros ponerle nombre, decir que bueno, es Bill Gates o es Obama o es el Papa. No, hermanos, olvídense de eso. No hay que poner nombres. Sí se le llama bestia. Creo que tal vez se le llama bestia por lo cruel que va a ser y lo déspota que va a ser. Y por eso se le llama bestia. Número 3, esto es algo muy importante. Hermano, amigo que me escuchas, no le cambies al canal, ¿ok? Te voy a decir algo bien importante. Su control, el control del futuro líder mundial no va a ser un poder militar. Eso es algo que necesitan que entender. El control de esta persona no es un control militar. Su control es un control económico, como la Biblia lo menciona. Así es que en el tiempo de la gran tribulación va a haber mucho control. Ahora tú dices, bueno, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me controla, a mí nadie me dice lo que yo haga. Yo te pregunto, ¿qué Kool-Aid estás tomando? Porque sí el gobierno sí te puede controlar, te acaba de controlar, nos acaba de controlar. Nos acaba de decir por 2 meses que nos quedemos en casa. Se han cerrado los negocios, las cantinas, los salones de baile, los eventos deportivos. ¿Cómo puedes decir que nadie te puede controlar? Acabamos de pasar por un tiempo de control. Así es que en la gran tribulación va a haber mucho control y el control va a ser económico. Número 4, esto es algo muy importante. No hay ninguna indicación de que este tipo de control económico existió en Roma hace 2000 años atrás. No hay. Tú puedes leer, pero lees la palabra de Dios. Recuerda que Apocalipsis es levantar la cortina, eso es lo que el nombre significa. Es una revelación del futuro. No es una revelación de lo que está pasando en ese momento. Sí, los cristianos, yo estoy consciente de que pasaron por persecución, los echaron entre los leones y algunos los quemaron y todo ese tipo de cosas, pero no hay ninguna indicación de que había este tipo de control económico en Roma hace 2000 años atrás. No se menciona, ni los historiadores seculares lo mencionan. Así es que esto no se refiere a lo que pasó hace 2000 años, se refiere a lo que está ya aconteciendo y por acontecer en el futuro. Ahora, esto es algo muy importante. Para tener ese tipo de control se necesita la tecnología que no había hace 50 años. Entonces, ¿cuál es esa tecnología? Entonces, hace 50 años no había esta tecnología, pero ahora sí lo hay. Y la tecnología que existe hoy es el uso de tarjetas de débito en vez de dinero. Es decir, creo que en el tiempo de la gran tribulación el dinero no se va a tomar en cuenta. Máquinas para escanear productos. Si tú compras un chicle, ahí está un código que te dice cuánto te cuesta el chicle. Así es que están las máquinas para escanear productos, está la infraestructura de computación para mantener una base de datos de información sobre personas. Hay computadores que saben cosas de mi vida que yo ni siquiera sé. Entonces hay una información de datos, una base de datos sobre personas. Y además está la tecnología de radiofrecuencia, la cual estamos hablando aquí con nuestro hermano Atilio. Se llama RFID. RFID es una tecnología que usa la frecuencia de un radio. Entonces ya se usa mucho en tiendas. Si una dama va y mete un vestido bien caro en su bolsa y piensa que pueda salir de ese lugar sin ser detectada, bueno, ese vestido tal vez tiene un detector, tiene un sensor, tiene un detector que va
va a ser un sonido cuando se intente salir del local, y entonces un agente de seguridad la va a detener y va a querer inspeccionar lo que esta señora trae. Es la tecnología RFID. Se usa también en implantes o se le puede llamar microchips para localizar. Esto ya se está haciendo. Yo no tengo una mascota, pero ya se le puede poner un implante en un perro para que puedas localizar tu mascota en caso de que se extravíe. Ahora, ¿se va a usar el implante en personas? Bueno, mire, déjeme decir esto. Esto no creo que se va a usar, yo creo que va a venir en fases, porque ahorita decirle que le vas a poner un implante a una persona los va a asustar, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de RFID va a comenzar en fases, y yo creo que va a comenzar así, miren. Va a comenzar primero con una tarjeta de salvoconducto. Es decir, cuando se descubra la vacuna contra el COVID, dice el presidente Trump que va a ser durante este año, pero quién sabe, no sabemos. Estamos esperando que los científicos realicen todo esto. Pero ¿saben cuánto duró para encontrar la vacuna contra el polio? Duraron 50 años. ¿Okay? Entonces, se dice que tal vez este año, no sabemos, pero cuando se descubra la vacuna en contra del COVID, entonces creo yo que en ese tiempo te van a dar una tarjeta que ya te vacunaste, una tarjeta de salvoconducto para que tú presentes en tu trabajo, o tal vez va a haber tiendas que van a requerir eso, ¿okay? Para que entres ahí. Bueno, ¿habrá una vacuna este año? No sabemos. Sabemos que en referencia al COVID está haciendo mutaciones y se está cambiando. Ya no es el mismo COVID que había en enero, está cambiando, todos los días cambia. Luego yo creo que de la tarjeta se va a ir a un bracelete que tiene un circuito integrado y que tiene mucho más información, va a tener todo tipo de información tocante a tu persona. Cuando eso ocurra, cuando te pongan el bracelete, entonces se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, que te ponen la señal en la mano. Eso puede calificar para cumplir la profecía. Y luego finalmente existe la tecnología. Es más, hay científicos que se han puesto implantes de microchips. El hermano Atilo estaba mencionando esta compañía que lo tiene está como a prueba, ¿no? Con sus empleados. Pero este científico, cuando estaba leyendo, se puso un implante y con ese microchip él tenía la contraseña de su computer, nomás le hacía así y se abría su computer, podía abrir su casa, podía arrancar su carro, tenía su información de tarjeta de crédito y todo eso, y él tenía toda esa información con ese implante que se puso. Pero yo creo que la etapa final va a ser el implante que se puede realizar en la frente o en la mano, como dice la Biblia. Ahora, déjenme decir esto. Ya estoy por aterrizar el avión, así que no se vayan todavía. En la gran tribulación, lo más valioso, pónganse a pensar en esto. En la gran tribulación, lo más valioso y lo más escaso va a ser la comida. Porque va a haber eventos muy catastróficos que van a resultar que la comida va a ser muy escasa. El problema es que dice la palabra de Dios que no vas a poder comprar ni vender sin esa marca de identificación de la cual habla la Biblia. Entonces, antes de que le cambies al canal, imagínate, yo quiero que te imagines este
escenario. Tus hijos tienen hambre. Tienes que ir al supermercado a comprar despensa. ¿Qué vas a hacer? No tienes la marca todavía. Tienes muchos bienes, pero lo que más necesitas es comida. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a comer el parachoques de tu Mercedes-Benz? Tú dices, bueno, hermano, no se preocupe, no hay problema. Yo tengo un dinerito guardado debajo de mi colchón para tiempos de emergencia. ¿Sabes qué? En la gran tribulación no se va a usar dinero. Es más, piensen en esto. El mundo está haciendo preparaciones para la venida de este hombre. Lo puedes ver en Walmart, ¿ok? Nomás va a los self-checkout lines, ¿ok? Donde puedes tú checar tu propia mercancía y luego puedes pagar con una tarjeta de débito. Yo les aseguro que si tienen seis máquinas, nomás una de ellas acepta el dinero en efectivo. Las demás tienes que usar tarjeta. Porque el movimiento está hacia vivir en un mundo sin dinero en efectivo. Y yo creo que en la gran tribulación el dinero no va a contar. Y tienes, para hacer negocio, vas a tener que tener esa marca. Entonces necesitas comida. Entonces no puedes comprar ni vender a lo menos que tengas esta marca de identificación. Y si recibes esta marca, la Biblia nos enseña que tú no vas a poder ser parte de aquellos que van a gozar de la salvación. Entonces, quiero terminar con esto. Algunos me han preguntado sobre la vacuna contra el COVID. Esto es lo que yo pienso. Es mi propia opinión. Y lo digo porque yo personalmente, yo ni siquiera me vacuné contra la gripe. Y gloria al Señor que hasta este momento, gracias a Dios que es muy grande, estoy bien. Pero tocante la posible vacuna contra el COVID, pienso yo, y esto es lo que estoy pensando, pienso que si la vacuna del COVID está conectada con algún tipo de identificación, creo que va a ser como una tarjeta. Espero que no sea un plan de chip, no creo que va a ser, la gente se va a asustar mucho, ¿verdad? Pero yo creo que sí te van a tener que dar, ya sea un certificado, una tarjeta de salvoconducto. Entonces ya cuando comience ese movimiento, hermanos, bueno, ya sabemos que ya está cerca la venida del Señor. Tengan mucho cuidado. Yo francamente no sé qué decirles, si aceptar esta vacuna o no, pero pónganse en las manos de Dios. Hermanos, yo podría continuar. Al hermano Atilio dice que él le fascina el estudio de profecía. A mí también me fascina. Una vez me puse a predicar sobre Apocalipsis por un año en una iglesia. No lo he hecho aquí en la primera de Keller, pero me fascina ese tema. Yo podría continuar hablando y hablando, pero termino con esto. El hecho es que hoy más que nunca es tiempo de buscar de Dios. Y si no conoces a Cristo, es tiempo de que le conozcas. Hoy lo puedes conocer, hoy lo puedes invitar en tu corazón. Espero que pronto nos podamos ver en persona, pronto nos podamos reunir en persona aquí en la primera y le vamos a estar avisando. ¿Qué has pensado de lo que hemos hablado? Si no conoces a Cristo, ¿estás listo para recibirlo en este momento? Dice la Biblia, es más, lo dice en Apocalipsis, dice que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahí en tu corazón hay una puerta y el Señor Jesús quiere entrar. Y Él es un caballero, Él no va a forzar su entrada y Él quiere que tú le recibas en su corazón y puedas disfrutar de la vida eterna y de una vida en abundancia. Si tú lo quieres recibir en ese momento, ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre nuestro, yo reconozco, di estas palabras conmigo, yo te reconozco que te necesito y en este momento yo te invito en mi corazón y en mi vida. Gracias por perdonarme y darme ese regalo de la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, por estos cantos y por este servicio que pudimos compartir a través de ustedes por medio de este medio. Vamos a seguir transmitiendo hasta que podamos abrir y tener nuestros cultos presenciales aquí. Esperemos en Dios y sea pronto. Que tengan un feliz Memorial Day. Damos gracias a Dios por los soldados que han dado su vida para tener nuestra libertad. Que el Señor les bendiga.